Señor presidente, el tercer punto del orden del día aprobado es el siguiente: resolución de rechazo a la Ley de Asociación Estratégica Estados Unidos-Ecuador, Ley DAB 22-2083, aprobada unilateralmente en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos de América. Asambleísta Ricardo Urcuango tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Colegas asambleístas, primero quiero agradecerles a los compañeros asambleístas que apoyaron para el cambio del orden del día, para incluir este tema que es tan importante para el país. Colegas asambleístas, todos y todas quienes amamos a nuestra patria, respetamos la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos y tenemos el compromiso de velar por la integridad de nuestros pueblos, sabemos lo que implica la soberanía de un Estado. La Constitución de Montecristi efectivamente garantiza la soberanía de un Estado. Por eso es importante defender la soberanía nacional, compañeros asambleístas. Al parecer a este gobierno, y aparte de habérsele olvidado todo lo ofrecido en la campaña y su plan de gobierno, también se le ha olvidado el mandato constitucional en materia de soberanía, pues vemos con absoluta preocupación una constante permisividad a la injerencia constante de Estados Unidos y muchos espacios de nuestra política nacional. Basta recordar la cena fastuosa con el gobierno que el gobierno ofreció a las autoridades militares, diplomáticas de Estados Unidos en momentos en los que producía una de las peores masacres carcelarias que ya forman parte de las estadísticas de este gobierno. Como antecedente a esta iniciativa de ley, es necesario mencionar que en abril del 2021, en los últimos meses del gobierno nefasto de Lenín Moreno, se aprobó y entró en vigencia la resolución número 22 en el Senado de los Estados Unidos, que sería la antesala para la aprobación de la ley de asociación estratégica, entre comillas. Es importante señalar los señores senadores Robert Menéndez, Ben Cardin, James Rech, Marco Rubio, Ted Cruz. Ellos deciden unilateralmente que el Ecuador necesita una ley en el Senado de Estados Unidos para, según ellos, fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y la conservación natural. Tamaña osadía. En este punto es importante señalar que esta iniciativa de resolución de rechazo, si bien nace de mi despacho y de nuestra bancada de la Revolución Ciudadana, es compartido sin haberlo coordinado por ciertos sectores, incluso de la misma derecha, que también ven con preocupación tanto la aprobación como los efectos de la ley DAB. Así, el ex ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, en su editorial publicado en el diario El Universo, 11 de mayo de 2022, luego de un análisis respetuoso de la necesidad de mantener políticas internacionales independientes, establece respecto a la ley DAB lo siguiente, y me voy a permitir citar para ser riguroso. Abro comillas, la primera objeción que señalé en un artículo fue la de que una potencia extranjera dictara leyes para su aplicación en el Ecuador y el proyecto de ley del Senado pretende imponer un tutelaje sobre las tres funciones del Estado ecuatoriano y excluir sus relaciones con estados autoritarios a los que considera, entre comillas, malignos, con mención específica a la China. De la misma manera, un grupo de académicos de Relaciones Internacionales del Ecuador, mediante un comunicado abierto, expresaron sus preocupaciones y demandan respuestas de las autoridades nacionales, expresando, entre otras cosas, que, abro comillas, en la administración del presidente Guillermo Lasso se puede evidenciar que el manejo de la política exterior y comercial se ha vuelto errática y cada vez menos
transparente. No existe claridad ni transparencia gubernamental sobre las consecuencias que traería consigo la estrategia de desvinculación paulatina con el uso de tecnología de la China. Creemos que las decisiones tomadas en política exterior comercial y de seguridad solo puede esperar a costa de hipotecar el futuro de mediano y a largo plazo del Ecuador, según los académicos. Como podemos observar, colegas asambleístas, esto no es un capricho correísta, ni mucho menos de la bancada de UNES. Esto es una preocupación real de todos los sectores del país. Es lo que tiene que ver con el proyecto de ley propiamente dicho. Debo manifestar que el mismo persigue un fin supuestamente positivo, entre comillas, como es el fortalecimiento de la asociación bilateral, apoyo a la democracia, apoyo al Estado de Derecho, al crecimiento económico sostenible y inclusivo y apoyo a la conservación. Precisamente hay que hacer convenios, pero no necesitas una ley. Hay que hacer convenios de respeto mutuo entre los estados, entre los gobiernos, partiendo de la voluntad de las partes. Sin embargo, este objetivo no son más que un recurso retórico con el cual la ley busca ocultar sus fines prácticos, los cuales tienen que ver con los intereses y objetivos de la política exterior de los Estados Unidos a escala regional y mundial. Yo me pregunto, al ser esta la primera iniciativa en América Latina que el Senado trata en el sentido de una supuesta asociación estratégica, entre comillas, con otro Estado exclusivamente, ¿no será que nos encontramos frente a un objetivo geopolítico estratégico de los Estados Unidos y el gobierno, sin siquiera ruborizarse, solo aplaude? En este sentido, la ley pretende alinear al Estado ecuatoriano a las necesidades geoestratégicas y geopolíticas de la potencia hegemónica mediante el recurso de una supuesta cooperación bilateral a través de una ley unilateral. Para lograr este objetivo, la parte norteamericana considera necesario combatir la corrupción, paliar los efectos de la pandemia, entre comillas, subsanar las vulnerabilidades generadas por el creciente papel de la República Popular de China en el Ecuador. Es decir, ellos establecen por sí y ante sí que la relación de Ecuador con China ha producido vulnerabilidades que se deben subsanar. Cuanto a abuso y arrogancia, en este punto resulta fundamental evidenciar la hipocresía del gobierno, principalmente de su canciller Juan Carlos Holguín y el vicepresidente Borrero, ya que por un lado aplaude con beneplácito la aprobación de esta iniciativa en el seno de los Estados Unidos, cuyo fundamento es una supuesta relación influencia nociva por parte de la China. Y por otro lado, agradecen públicamente al gobierno chino por una nueva donación de vacuna contra el COVID para conseguir la cuarta dosis del proceso de vacunación, mismo que no habría podido ser exitoso sin el apoyo del país que para esta ley considera nocivo. ¡Qué vergüenza! Efectivamente, nos hablan de una ley de asociación estratégica que, a decir de ellos, beneficiaría las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador en ámbitos de interés mutuo, entre comillas. Sin embargo, no existe, por ejemplo, en ninguna parte de la ley, apartado alguno que mencione siquiera a nuestras migrantes, que sin duda tienen una representación importante en los Estados Unidos, pero para los efectos de este proyecto de ley ni siquiera existen. Sin entrar en otros detalles mencionados en la ley, el verdadero propósito de esta normativa es el fortalecimiento de las relaciones de Estados Unidos y Ecuador, presentada como oportunidad para profundizar intereses fundamentales de la seguridad nacional de los Estados Unidos y mantener al hemisferio occidental resistente a la influencia extranjera que ellos consideran como maligna o influencia extranjera negativa, refiriéndose a China. Afirmaciones estas que fundamentalmente la ley, que no tiene en cuenta los verdaderos intereses del pueblo ecuatoriano,
y su decisión soberana de mantener vínculos económicos, políticos, comerciales y culturales con cualquier país del mundo. Cuenta con un minuto, asambleísta. Relaciones con China han sido respetuosas de mutuo beneficio que no pueden ser contaminadas. Básicamente con esta ley nos quieren imponer el tipo de relaciones bilaterales, económicas, y políticas comerciales con el Ecuador, puede o no con otros países, basados en la percepción de maldad o bondad que termina, por favor. Es importante señalar, señor presidente, esta arrogancia propia del imperio y que vale y que desde este Parlamento se nos ocurre aprobar un proyecto de ley en el que consideremos la necesidad de declarar nociva la relación de Estados Unidos con cualquiera de sus aliados. Efectivamente, como mencioné, hay que hacer convenios, relaciones respetuosas basados en la Convención de Viena, que nos permite entre los estados sentar y aprobar. Esto significa los tratados como fuente del derecho internacional se encuentren sobre el derecho interno. Es así que nuestra Constitución admite todas estas reglas de la supremacía del derecho internacional en lo que refiere la ley de derechos humanos. Como principio de no intervención en asuntos internos de otros estados. Para terminar, señor presidente, en definitiva, esta iniciativa de ley no busca la realización de una auténtica cooperación bilateral basada en el respeto a la igualdad soberana de los estados, sino convertir en una ley de injerencia norteamericana en las políticas públicas del Ecuador, en campos como el comercio, inversiones, aduanas, ambiente, seguridad, ciberseguridad, justicia, fuerza del orden, derechos humanos, etc. Y pretenden hacerlo a través de las agencias gubernamentales como USAID, los cuales bajo el designio de esta ley y la intervención directa en las comunas, comunidades, nacionalidades y pueblos y afroecuatorianos, así como en otras organizaciones de la sociedad civil. Y para ello los que llamen la boca siguen repitiendo como cajas de resonancia 14 años de correísmo. Es necesario recordarles que esta iniciativa que el gobierno actual tanto aplaude y celebra como logro propio no es otra cosa que el refuerzo de la resolución aprobada por el Senado en abril del 21 en el gobierno de Lenín Moreno, socio y su aliado con quien cogobernó 4 años. Nos dicen que esta iniciativa es para mejorar las relaciones en materia de seguridad, la lucha anticorrupción, para, según ellos, fortalecer la democracia, encima para precautelar nuestros intereses. Aquí solo vemos un interés perverso de parte de Estados Unidos para implementar una relación con Ecuador como una neocolonia para la implementación de sus objetivos regionales. No los podemos permitir, compañeros asambleístas, cuando a los Estados Unidos de Norteamérica le ha preocupado el bienestar de otra nación, cuando le ha importado la lucha anticorrupción, y mucho menos cuando a los Estados Unidos le ha importado la democracia. Por eso, compañeros y compañeras asambleístas, tenemos que hacer respetar como la primera función del Estado, rechazando esta iniciativa que pretenden implementar unilateralmente desde los Estados Unidos a través de una ley. Muchas gracias, señor presidente.